Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy Stephanie, soy R1 de Geria. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la trombocitopenia y la trombocitosis. Ok, durante toda la exposición vamos a ver, vamos a comenzar con los conceptos, obviamente definiciones, hablando cuantitativa y cualitativamente, clasificaciones. Vamos a comenzar hablando de la morfología de la plaqueta, cómo se clasifican las trombocitosis y trombocitopenias, un poquito de cómo funcionan las plaquetas y algunos de los factores que van a intervenir fisiopatológicamente en cada una de ellas, cómo diagnosticamos cada una de las trombocitosis y trombocitopenias y en general pues el abordaje. Bueno, comenzando hablando de generalidades, vamos a tener que la trombocitopenia se establece como el recuento de plaquetas por debajo de 150,000 por el programa del... ¿Sí me escucho? Sí, ok. Y representa el 0,9% estadísticamente de las consultas a nivel de urgencias. Y se va a ver presente del 25 al 41% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Aquí ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se clasifica dependiendo de de los niveles de plaquetas que tengamos y hasta cuándo podríamos decir que es relativamente aceptado o normal en el paciente adulto mayor. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre la morfología de la plaqueta. Como lo vemos en la pantalla, en la plaqueta vamos a encontrar ¿sí lo observan? Bueno, dentro de la morfología de la plaqueta, importante sobre todo a nivel fisiopatológico en cada una de estas enfermedades, es que contiene dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Creo que se apagó tu micrófono. Ay, perdón, gracias. Bueno, comencemos. Bueno, hablábamos de la morfología de la plaqueta. Es está estructuradamente rodeada por una cubierta glucoproteica. Este organelo tiene como fibrinas que ayudan a la adhesión. Ahorita les voy a, bueno, como vimos en la fotografía anterior, representan las células que están en forma blanca. Estas estructuras ayudan principalmente a la adhesión, que es una de sus funciones principales finalmente. Dentro de la plaqueta, vamos a tener, bueno, como toda célula, mitocondrias, núcleo, citoplasma, pero en este tipo de células algo característico es que tiene dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Dentro de los gránulos alfa vamos a ver que tiene de importante es que contienen ADP, serotonina, calcio, y los segundos, que son, bueno, los que mencioné, que los gránulos densos, estos dentro tienen factor plaquetario 4. Este es muy importante, más adelante lo vamos a ver, sobre todo, bueno, partícipe hablando de la trombocitopenia inducida por heparina. Bueno, pero este es muy importante, es un antagonista heparínico per se. También tiene factores de crecimiento plaquetario, fibrinógeno, adhesivos contra el factor de von Willebrand y otros factores quimiotácticos atrayentes de los factores de coagulación. Entonces, esto a grandes rasgos son las características principales de la plaqueta. Entonces, nada más hay que recordar, como para el resto de las patologías, los gránulos y lo que contienen. Ok, ahora, ¿cómo funciona la plaqueta? No se ve el movimiento, ¿verdad? Bueno, porque esta diapositiva se supone que es como un video. Bueno, aquí hay tres mecanismos. Bueno, en sí todo el mecanismo de acción de la plaqueta lo vamos a dividir en tres fases. La primera es la adhesión, la segunda la agregación y tercera el anclaje. En la adhesión va a estar caracterizada por la unión inicial de la glucoproteína 1B al factor de von Willebrand. Una vez de que hay ruptura a nivel de un vaso y hay extravasación del contenido sanguíneo, esta es la primera fase. Entonces la glucoproteína
B se une al factor de von Willebrand. Después se activa el complejo glucoproteico 2B2A. Este se igual se une al factor de von Willebrand y comienza la acción del fibrinógeno. Y por último, el anclaje, donde ya una vez formado este complejo glucoproteico y quimiotáctico al mismo tiempo atrae al resto de las plaquetas y mediante los organelos y las fimbrias, que son como esas patitas, esos como que se ven sí, como estas patitas que se ven en las plaquetas, ayudan a que se agreguen unas a otras y forman como coágulo hemostático, este tapón. Ahora, de una forma sencilla, porque hablando propiamente de todo lo que concierne a la hematopoiesis, es algo que realmente tiene como que es un proceso complejo, lo vamos a hablar un poquito de forma más como sencilla, de dónde deriva lo que es la plaqueta. Entonces todo deriva de la célula madre pluripotencial. Aquí está dependiendo de los factores de crecimiento y estimulantes, donde también influyen las interleucinas. Vamos a encontrar que se puede dividir en dos líneas, que es donde viene la célula madre mieloide y por la segunda línea hablamos de la línea linfoide. Las plaquetas vienen de la célula madre mieloide que a su vez mediante el factor de crecimiento plaquetario y se va a subdividir y bueno, hablando es la segunda línea, en un megacariocito. Aquí se va a ver influenciado por la acción de la interleucina 3, 9, nuevamente este factor de crecimiento plaquetario, y la trombopoyetina para su diferenciación hacia lo que son las plaquetas. Aquí es muy importante recordar lo de la trombopoyetina, ¿sale? Porque esto también fisiopatológicamente se va a ver alterado en las trombocitopenias. Entonces recordemos, así súper general, célula madre pluripotencial, viene de la línea mieloide y del megacariocito y mediante la trombopoyetina y las interleucinas se van a diferenciar en las plaquetas. Ahora sí, hablando ya directamente de lo que es la trombocitopenia, vamos a hablar de las características clínicas. Las características clínicas van a depender mucho, sobre todo los niveles que tengamos de plaquetas en sangre. Se habla de, sobre todo, por ejemplo, si tenemos un conteo plaquetario de 50 por 10 a la 3 que está sobre litro, el sangrado no es muy frecuente. Si hablamos por el contrario, que tuviéramos un conteo menor a 10,000, aquí la incidencia de hemorragia espontánea es alta. Entonces, sí, aquí vamos a ver que sí difiere muchísimo dependiendo de la cantidad de plaquetas. En general, si hablamos de un paciente con que suponiendo que no sepamos a ciencia cierta la cantidad sérica certera de plaquetas, en general se pueden ver petequias, púrpura, petequias, púrpura, epistaxis, o sea, el sangrado, en general, sangrado, gingivorragias, metrorragias. Y ya cuando tenemos conteos plaquetarios muy, de verdad, o sea, muy, muy, muy disminuidos, hablando menor a 10,000, tal vez menor a 5,000, 2,000, 1,000, hablamos de hemorragias graves. Aquí ya incluso pueden entrar sangrados de tubo digestivo, hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales, sangrados un poquito ya más importantes, masivos. Ahora manifestaciones clínicas, la vamos a clasificar aquí cuantitativamente en 4 grados. Primer grado, si tenemos un conteo plaquetario de 75 a 150,000 plaquetas. Segundo grado de 50 a 75. Tercer grado de 25,000 a 50,000 plaquetas. Y el cuarto grado de severidad sería una trombocitopenia menor, ya 25,000 plaquetas. Aquí, en diversos artículos que yo tomé como bibliografía, mencionaban que en el adulto mayor se puede considerar todavía dentro de parámetros si vemos un conteo plaquetario entre 120,000 y 50,000 plaquetas. Entonces, podríamos considerar ya un poquito, decir que tiene trombocitopenia nuestro paciente si tenemos un conteo inferior a 120,000. Ahora, respecto a la clasificación de acuerdo a la etiología, la verdad es que hay una gran variedad de trombocitopenias. Vamos a ver que se van a clasificar aquí, por ejemplo, este recuadro que les puse, dependiendo de la trombocitopenia por disminución de la producción de plaquetas. Aquí se encuentran principalmente las hereditarias, que ya sean hipomegacariocíticas, ausencia de radio, una anemia de Fanconi, amegacariocítica congénita,
por trombopoiesis inefectiva o también adquiridas, que aquí son las trombocitopenias por trastornos generalizados de la célula madre, los no neoplásicos o que afectan, o sea, estos meramente que afectan a nivel de la hematopoiesis. Y también la trombocitopenia por trastornos aislados de los megacariocitos o sus precursores. Otra clasificación de la trombocitopenia es por destrucción o consumo aumentado por plaquetas. Aquí vemos sobre todo la más característica y que se ve una alta incidencia, sobre todo en el adulto mayor, es la trombocitopenia por mecanismos inmunológicos, como la púrpura trombocitopénica autoinmune primaria. También está la idiopática del adulto, la idiopática ya del niño, crónica del niño y en embarazadas, demás. Estos son por consumo o destrucción de plaquetas. Las posttransfusionales, trombocitopenias por mecanismos no inmunológicos, incluso por drogas o medicamentos como la heparina y otros que vamos a ver un poquito más adelante, mielosupresión, todo lo que concierne a destrucción. Y la tercera clasificación es una trombocitopenia por secuestro de plaquetas. Esta también puede ser por hiperesplenismo y por secuestro de plaquetas también es muy relacionada con pacientes que ya tienen un antecedente de enfermedad hepática, sobre todo. Y por último, la trombocitopenia por hemodilución. Aquí ya, bueno, hablando de trombocitopenia gestacional o por transfusión masiva de líquidos. Esa es una clasificación. Antes de abordar lo que, así de, tenemos un paciente con trombocitopenia, ¿qué hacemos? O sea, ya de meternos en estudios de laboratorio, tratamiento y todo el algoritmo diagnóstico, es importante diferenciar primero dos entidades, que es la pseudotrombocitopenia y el satelismo. Entendemos por pseudotrombocitopenia a un recuento falso de plaquetas. O sea, sí vemos cuantitativamente corresponde a la definición de trombocitopenia, pero puede haber algo, ya sea que las plaquetas estén, como, es- que estén aglutinadas, que tengan de alguna forma estén agrupadas, que cuando se toma la muestra, o sea, la revisan en los microscopios, digamos que la recuentan por uno, entonces pues sí la vemos, se ve la disminución, se ve disminución, pero no es una trombocitopenia esencial, o sea, no cuadra. Entonces, en estas situaciones, por ejemplo, a nivel laboratorial, nos serviría, este, ajá. Entonces aquí, por ejemplo, sí sería útil, nos serviría pedir tal vez plaquetas en citrato, ver un conteo indirecto o checar así, por ejemplo, que las doctoras, bueno, me ha tocado aquí en lo que llevo, escuchar que a veces las hematólogas piden conteo, algo así como uno por uno de bajo microscopio, o sea, para tener un recuento plaquetario, ajá, manual. Un recuento plaquetario un poquito más real y certero. Entonces, las pseudotrombocitopenia es muy importante descartarla antes de catalogar el diagnóstico como tal. Por ejemplo, en la imagen que puse ahí, que es la que están viendo, se ve no sé si ven mi cursor, ahí donde se ven las estructuras moradas, de este lado se ve algo así como una agrupación en pila de monedas. Esas, por ejemplo, cuando en la pseudotrombocitopenia, esas la cuentan por uno. Sin embargo, cuando ya pedimos este tipo de estudios especiales, ahí ya como que se paran las plaquetitas y de repente el conteo plaquetario aumenta, descartando probablemente la trombocitopenia. Entonces, aquí es donde nos quedamos en lo que es la pseudotrombocitopenia. El segundo, hablamos del satelismo. El satelismo está en esta situación, las plaquetas se agrupan en rosetas, pueden agruparse sobre todo en los polimorfonucleares, en los neutrófilos e incluso entre ellas mismas, en plaquetas un poquito más inmaduras. Hacen este tipo pues de agrupaciones y también a nivel ya cuando
hacen el conteo, también da un recuento falso de, de trombocitopenia, o sea, de disminución cuantitativa. Entonces, aquí de nuevo es importante primeramente descartar que no estemos ante alguna de estas dos entidades antes de comenzar nuestro abordaje o incluso pues el tratamiento. Bien, entonces ya que descartamos todas estas posibilidades, que nuestros pacientes no tengan ni pseudotrombocitopenia o satelismo, que el conteo cuantitativo sí sea importante, real, fidedigno. Ahora sí comenzamos con lo que es el diagnóstico. Como en todas nuestras patologías, es siempre muy importante la historia clínica, los antecedentes, saber de alguna forma, por ejemplo, situaciones que estén predisponiendo lo que estamos investigando. En estas situaciones, si nos llega nuestro pacientito, tiene una trombocitopenia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en buscar? Uno, son desde los antecedentes heredofamiliares, que tengan enfermedades autoinmunes, que tengan ya este tipo de, que también hayan presentado tal vez algún tipo de hematopatía. Por ejemplo, aquí mencionaba el síndrome de Bernard y de Wiskott-Aldrich. Estas son sobre todo, son enfermedades hematológicas ligadas al cromosoma X. Entonces aquí ya hablamos de también incluso de la importancia que tiene desde ver a nuestro paciente si se trata de un masculino, un femenino. Por ejemplo, estos síndromes se presentan mucho más frecuentes porque es ligado al X en pacientes femeninos. También es muy importante ver la etnia, ver la edad, porque también de la edad, hay muchos diagnósticos presuntivos, como más adelante vamos a ver, que en el adulto mayor de los trastornos hematopoyéticos más frecuentes es la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, sí, no va a ser lo mismo definitivamente que nos llegue tal vez un masculino, no sé, con epistaxis, con este tipo de clínica que ya mencionamos, púrpura, joven, que tal vez podamos, con antecedentes igual de enfermedades de trastornos hematopoyéticos, donde podamos pensar en tal vez una hemofilia, a ver, tal vez en un paciente que nos llega mayor a 60 años con, no sé, tiene 89, porque vamos a ver en estadísticas cómo hay un pico máximo entre los 56 y 89 años para la predisposición y apariencia de la púrpura trombocitopénica idiopática, ya sospechar de ello. También importante aquí, tal vez hay que ponerlo en negritas o en rojo, los medicamentos que usa nuestro paciente. Hay ciertos medicamentos que nos van a predisponer a la disminución per se de las plaquetas, como cuáles, los AINES, la sulfonamida, las vacunas, ácido valproico, tiazidas, la heparina, que incluso tiene su propia clasificación de trombocitopenia, los quimioterapéuticos, los fármacos que se utilizan en las radioterapias, que vemos que es muy, muy característico que nuestros pacientes posterior a la administración de los quimioterapéuticos presenten citopenias. Entre estos son muy importantes siempre checar los medicamentos que nuestros pacientes están usando, que también nos pueden dar esta predisposición, y transfusiones previas. Bueno, ya hablamos acá de lo que es la historia clínica, los antecedentes y lo que nosotros tenemos que interrogar y buscar. Ahora, cuando hacemos nuestra exploración física, aquí en los artículos que hice, mis revisiones, mencionaban que no es solo como tanto el hábitus externos, o sea, de ver tal vez que tengan petequias, que tengan moretones, incluso como aquí los pongo en las imágenes, hay que buscar un poquito más allá, tal vez también pueden aparecer en fondo de ojo, así como imágenes parecidas a microaneurismas, en la boca, en el paladar, paladar duro, paladar blando, extremidades inferiores, o sea, buscar examinar a nuestro paciente detalladamente en busca de estos hallazgos que nos puedan hablar de hemorragia púrpura, petequias, hematomas. Ahora bien, ya vamos al tercer paso. Ya hablamos de nuestro interrogatorio, búsqueda de antecedentes, medicamentos, etcétera. Ya lo estamos explorando. Ahora todo va compatible. ¿Qué estudios podemos solicitar?
En este aspecto, lo básico que, o sea, no se nos tiene que pasar es una biometría hemática completa. Hay que pedir plaquetas en citrato. Este, sobre todo, nos va a apoyar en el diagnóstico de descarte de las pseudotrombocitopenia y el satelismo. Frotis en sangre periférica. Mire, pruebas de función hepática donde vamos a visualizar mucho lo que son las bilirrubinas. Esto nos va a hablar ya sea de hemólisis o también las pruebas de función hepáticas ya alteradas que nos hable de algún trastorno hepático. Ya esto nos puede condicionar una trombocitopenia. Adelante les voy a explicar por qué, cuál es el mecanismo fisiopatológico de cuando un paciente hepatópata, no sé, que ya tenga insuficiencia hepática, que tenga estetosis, que cualquier tipo de daño hepático nos puede condicionar a una trombocitopenia. En los tiempos de coagulación, esto también viene muy ligado porque también se producen a nivel hepático. CUMS directo, que nos hable de hemólisis. También aquí ya pruebas adicionales un poquito más avanzadas. Tal vez también pedir nuestro panel viral, checar sobre todo tal vez un perfil hepático, perfil TORCH, panel, buscar VIH, buscar enfermedades virales que nos puedan condicionar a esta citopenia. Pruebas genéticas, aquí puse sobre todo la prueba genética del MIH9. Este es un poquito más complicado porque aquí casi estamos hablando un poco de medicina nuclear. Aquí de MIH9 y la prueba de Adams 13, estas sobre todo son específicas de la púrpura trombocitopénica. Estas son ya un poquito más, son rebuscadas, o sea, sí son útiles y tienen una alta especificidad y sensibilidad, pero son igualmente útiles. Ok. Ahora aquí estamos viendo un diagrama que nos habla ya igualmente del abordaje diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Ok, llega ya nuestro paciente, ya le interrogamos todo esto, tenemos sus labs y vemos un conteo plaquetario menor a 150, menor a 120,000 en el adulto mayor. ¿Qué vamos a hacer? Checar antecedentes, esa es una parte, hacer nuevos estudios de laboratorio, los que acabamos de mencionar, que son importantes y útiles para nuestro abordaje de diagnóstico, y clinical check, hacer nuestra historia clínica, examinar, o sea, lo que hemos estado viendo en estas previas diapositivas. De ahí, tener nuestra confirmación a nivel laboratorial, y ya dependiendo los hallazgos que vayamos encontrando, nos van a ir orientando a tal vez a qué tipo de trombocitopenia nos estamos enfrentando, cuál es su origen, su etiología, y de esta forma dar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que lo tenemos normales, solo vemos tal vez plaquetas elongadas, aquí podemos considerar trombocitopenia inducida por fármacos o alguna congénita idiopática, o que tenga también de trasfondo alguna enfermedad hepática, una hepatopatía. ¿Y qué podemos encontrar? La segunda, que veamos que estén fragmentadas o que encontremos marcadores de hemólisis, como cuáles, las bilirrubinas, el CUMS directo, ADHL también nos apoya en este aspecto de la hemólisis. Considerar que las microangiopatías, tal vez el síndrome de HELP, ya pues por este lado. Y aquí, bueno, referir al hematólogo, y aquí vemos especialmente la prueba que ya les hablé un poquito antes, la prueba del Adams, número 13, test, que esta es específica de la PTI. Si vemos que es una plaquetopenia reciente, que tiene, cuando vemos de la granulocitosis tóxica, considerar una trombocitopenia reactiva. Y por la última que vemos aquí, la parte de las displasias. Considerar aquí rehacer tal vez algún aspirado de médula ósea, y pues todo el abordaje que va por ahí, que nos concierne si vemos hipocelularidad, hipercelularidad, tal vez que nos haga falta corroborar por algún inmunofenotipo o biopsia de hueso, o
pruebas más especializadas, que tal vez aquí también podríamos solicitar apoyo pues por el servicio de hematología. Ahora, esto igual parece que a lo mejor de que, ya va en el tratamiento, pero vamos a hablar un poquito más adelante de las trombocitopenias más específicas del adulto mayor, y ahí me voy a enfocar específicamente del abordaje de cada una de diagnóstico y tratamiento. Entonces, por eso vamos como acelerados. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber el tratamiento que le vamos a dar a cada una, ¿no? Primero, ¿necesita tratamiento? Sí o no. Lo primero que pensamos tal vez es en los criterios transfusionales, de que, ok, mi paciente tiene tal vez un conteo de 80,000 plaquetas, ¿lo voy a transfundir, sí o no? Entonces, primero aquí muy importante, ver la clínica de nuestro paciente, si nuestro paciente tal vez viene con sangrado activo, cuál es su conteo plaquetario, o sea, tener el trasfondo clínico. Si vemos ya que también tiene algún medicamento predisponente, como ya lo vimos, como los mencioné antes, las sales de oro, sulfonamidas, AINES, heparina, o tal vez es un paciente de hemato que ya o de onco, lo que sea, que recibió quimio, a saber este tipo de trasfondos antes de empezar nuestro tratamiento. Y por otro lado, donde tenemos las autoinmunes y las idiopáticas, ver si podemos dar algún tipo de prueba terapéutica, que también relativamente es diagnóstico terapéutica. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la PTI, que pertenece a este tipo de rangos de trombocitopenias. A nosotros, al administrar esteroide, por ejemplo, aquí le puse un ejemplo de prednisolona. Cuando veamos el esquema, también se puede dar metilprednisolona, Dexa, y de repente vemos 24 horas posteriores, un recuento aumentado plaquetario. Aquí ya nos da nuestro diagnóstico, y también al mismo tiempo estamos dando tratamiento porque vamos a ver un conteo elevado, o sea, del basal con el que partimos de nuestra trombocitopenia. Entonces aquí están los 3 puntos base de nuestro tratamiento de la trombocitosis. ¿Lo vamos a transfundir? Sí, ¿no? Tiene criterios. Los medicamentos predisponentes, suspenderlos. Y en las que hablemos de autoinmunidad, checar el empleo de esteroides. Ahora, ¿cuáles son nuestras indicaciones para transfundir a nuestro paciente? Uno, que tengamos una cifra plaquetaria. Aquí lo puse entre 5,000 y 10,000, pero esto realmente, si digo, tiene 2,000 o tiene 1,000 plaquetas, no lo voy a transfundir. O sea, claro que lo vamos a transfundir. De hecho, hay un artículo que habla, es meramente sobre criterios transfusionales, y se hizo una muestra aleatoria. Bueno, la población era como de 350 pacientes, se realizaron de ahí 2 muestras, en la cual los dividieron en menores a 10,000 y menores a 5,000 en conteo plaquetario. En ambos se dieron transfusión, porque la transfusión la vamos a denominar de 2 formas, profiláctica y terapéutica. O sea, de alguna forma sí nos va a ayudar al aumento de plaquetas, pero también se catalogó como profiláctica, y en ambos grupos se vieron pues realmente los mismos resultados. O sea, no hubo aquí, lo importante era el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado en ambos grupos disminuyó en niveles similares de 80% y 81% cada grupo. Entonces el resultado era lo mismo. Entonces menor a 10,000 sí es un criterio transfusional. Ya si, por ejemplo, nuestro paciente se va a someter a alguna cirugía mayor, que sea tal vez de urgencia, y es mantener un contraplaquetario ideal de 50,000 plaquetas. Entonces, si no tiene esta cifra, vamos a tener que transfundirlo. Si la cirugía es a nivel del sistema nervioso central u de oftalmo, necesitamos un conteo igual o superior a 100,000 plaquetas. Sangrado activo, esta es una de las indicaciones principales. Si nuestro paciente está sangrando, transfundirlo sí o sí. Y un fallo medular. Aquí sobre todo lo vemos aquí en nuestros pacientitos de hemato. Entonces, estas son las indicaciones transfusionales, muy importante. Ahora vamos a hablar dentro de todas estas trombocitopenias, cuáles son las más frecuentes en el adulto mayor. Si bien la verdad es que sí son varias, quise hacer énfasis en las que encontré un poquito más de evidencia, y que sí veo, bueno, a nivel de epidemiología, que sí se presentan un poquito más.
La primera y la principal, la que se presenta más, es la trombocitopenia inmune. Esa estadística nos habla que tiene una prevalencia de cada 10 adultos por 100,000 adultos en el adulto mayor. Tiene un pico máximo de los 75 a los 89 años. Entonces, aquí es donde les mencionaba hace rato de que depende mucho también la edad de nuestro paciente para dirigir nuestra sospecha diagnóstica. Este tipo de trombocitopenia inmune es sobre todo aislada. Entonces, aquí esta es causada por anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias, principalmente el 2B y el 3A, y por citotoxicidad de las células de los linfocitos TSD8. Entonces aquí los anticuerpos, los de los megacariocitos inhiben la síntesis de plaquetas y existen otros tipos de isotipos de anticuerpos que inhiben la activación plaquetaria. Entonces realmente esto es como hablando de su fisiopatología por anticuerpos que inhiben las antiglucoproteínas, que inhiben los megacariocitos y que inhiben la activación plaquetaria. O sea, tienen 3 tipos de bloquear a la plaqueta. La vamos a clasificar en primaria y secundaria. Primaria es que no tengamos algún trasfondo de base, o sea que ya hayamos descartado con todos el paquete lab que nosotros solicitamos que tenga alguna, o sea, no tiene nada, tal vez nuestros paneles virales están normales, pedimos anticuerpos y están normales, o sea, no tenemos ninguna enfermedad per se que nos esté ocasionando esto, es primaria. Y el diagnóstico es de exclusión, cursa con un aumento del riesgo de hemorragia, aunque pues esta no es obligatoria que esté presente. La secundaria es todas las otras formas de trombocitopenia, o sea que ya tienen alguna de base, como que tengan, aquí puede ser de mecanismo inmune o no autoinmune. Si tiene un mecanismo inmune, aquí podemos encontrar que puede ser por fármacos. Hay que también investigar si aplicó alguna vacuna reciente que nos pueda estar dando esta reacción. Tal vez vamos a encontrar infecciones virales, VIH, hepatitis C. Por eso aquí la importancia también de pedir nuestros paneles virales asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Por eso también durante nuestro abordaje diagnóstico todo, o sea, digamos que el paquete amplio que tenemos que solicitar, hay que descartar tal vez un lupus eritematoso, síndrome antifosfolípidos, enfermedades tiroideas, todo lo que concierna autoinmune o que nos conlleve a una inmunodeficiencia. En las que hablamos de un mecanismo no inmune, aquí están las congénitas, que algunas como el de Bernard, y que está asociada al cromosoma X, la enfermedad de von Willebrand, enfermedades relacionadas con la MIHN, este es un gen, enfermedades de la médula ósea, tal vez síndromes mielodisplásicos, anemia plástica, infiltraciones medulares, púrpura trombocitopénica trombótica, hepatopatía crónica, o sea, algo que no nos esté dando, no tenga un origen, no esté mediado por inmunocomplejos. Entonces, esto hablábamos de la etiología, cómo diferenciarla. Si tiene alguno de estos componentes, es una PTI secundaria. Si no tiene ninguna de estas, o sea, ya las descartamos todas, es una PTI primaria. Entonces, la PTI va a tener, la vamos a dividir en 3 fases. La primera es la fase de diagnóstico reciente, es decir, esta enfermedad tiene menos de 3 meses de evolución, es persistente si ya llega hasta el año de evolución y crónica mayor a 1 año. Y también por severidad, una PTI grave. Bueno, la PTI grave, hablábamos de una hemorragia importante que obliga a iniciar o modificar el tratamiento y sobre todo a iniciar este apoyo de transfusión. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar nuestra PTI? De nuevo, como lo dijimos a nivel de una trombocitopenia, hablando del algoritmo en general de la trombocitopenia, pedir nuestra BH completa, frotis en sangre periférica, coagulograma, CUMS directo, prueba terapéutica con esteroides y todas las pruebas virales que solicitamos, nuestros paneles virales, VIH,
hepatitis C, serologías, ANAS, ANCAS, pues las pruebas que normalmente pedimos para sospechas de enfermedades autoinmunes y demás. Y esta última de la prueba terapéutica con esteroides es una de las más aplicadas según, bueno, los artículos de donde tomé mi bibliografía, donde me basé. Es una de las más aplicadas. Si responde ante la aplicación de esteroides, muy probablemente estemos ante una PTI. Ahora, entonces, hablando, digamos que en review, el diagnóstico de la PTI, primero, tenemos un conteo plaquetario acorde, sí. Si tenemos un conteo de entre 20 a 30,000 por 10 a la 9, esto sobre litros o por 10 a la 3 sobre microlitro, podemos iniciar tratamiento con corticoides, valorar añadir inmunoglobulinas y si hay sangrado grave. Si tenemos un conteo entre 20 y 30,000 y menor a 50,000 por 10 a la 9 sobre litros, sangrado y factores de riesgo, igual iniciar tratamiento con corticosteroides y valorar inicio de inmunoglobulinas. Si está sintomático, no requiere tratamiento en este momento. Si tenemos un conteo mayor, está sintomático o no tiene factores o sangrado, estudiar otras causas. El tratamiento de la PTI, como lo vimos ahorita, puede ser de esteroides o con inmunoglobulina. ¿Qué esteroides podemos usar? Prednisona, metilprednisolona y dexametasona. Si vamos a usar la prednisona, las dosis que podríamos usar son de 4 miligramos por kilogramo día por 4 días. Esto es vía oral, con una dosis máxima de 180 miligramos día. El tiempo de respuesta en el que vamos a ver el incremento plaquetario, estamos hablando de 3 a 5 días. Y ahí vamos a ver en el 80% de los casos una respuesta, un incremento. Si hablamos de la metilprednisolona, aquí podemos utilizar 30 miligramos por kilogramo día por 2 o 3 días y con dosis máxima de 1 gramo, que es cuando normalmente le aplicamos que lo boleamos, ¿no? Aquí igual el tiempo de respuesta en la que vamos a ver nuestro incremento es de 3 a 5 días y le vamos a ver la respuesta de un 60 o 90% de los casos. Nada más que en esto, a diferencia de los otros dos esteroides con la metilprednisolona, vamos a ver una recaída rápida del conteo plaquetario. No es precisamente la metilprednisolona el de primera elección. Y la dexametasona la podemos utilizar de 20 a 40 miligramos metro cuadrado día por vía oral con una dosis máxima de 40 miligramos por 40 días, viendo que el 80% de los casos vamos a tener una respuesta igual de 3 a 5 días. Y por último, si ya vemos en situaciones de conteos plaquetarios muy disminuidos o de estadios 3 o 4, según los que les presenté al inicio, emplear el uso de inmunoglobulina en dosis de 50 a 75 microgramos kilogramo dosis. Esto puede ser en dosis única. Muy bien, ahora vamos a hablar de la trombocitopenia secundaria patopatías. Esta es otra de las más importantes en el adulto mayor. La trombocitopenia aislada es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad hepática. Vamos a ver que del 76 al 85% de los pacientes desarrolla algún grado, un conteo menor a 150,000 plaquetas y del 13% presenta unas cifras menores a 50,000 plaquetas. El principal estímulo para la formación de plaquetas es la trombopoyetina, que es una hormona producida principalmente por los hepatocitos. Entonces, a tener ya un daño estructural en el hígado, pues es como todo, o sea, a nivel proteico hay una disminución, hay alteración, entonces esto nos va a llevar secundariamente a una trombocitopenia. Que de todas formas, como lo vimos así súper rápidamente en la hematopoiesis, la trombopoyetina es aquella hormona que nos ayuda en la diferenciación del megacariocito en la plaqueta. Entonces, al tener obviamente una menor producción de esta hormona, pues es menor la cantidad de plaquetas que vamos a tener. Entonces, esto es como un poquito, pues, lógico, ¿verdad? Entonces, así es, este es otro de los tipos de trombocitopenias. Aquí vamos a evaluar inicialmente con pruebas de coagulación básicas, que ya sabemos
Vamos a evaluar inicialmente con pruebas básicas de coagulación, en los tiempos de coagulación, donde vamos a ver los afectados, disminuidos, donde los vemos que prolongados, porque eso también tiene su génesis en el hígado. Y salvo que se sospeche de algún defecto congénito, se solicitan otros factores de coagulación. En la imagen que tenemos, donde vemos la imagen A y B, es que en la tabla A, donde vemos la balanza, hay un equilibrio hemostático. Aquí estamos hablando de un hígado sano, donde el factor de procoagulantes y anticoagulantes se producen en mismas proporciones. Yo cuando hablamos de algún grado de daño hepático, este equilibrio es deficiente. Puede haber mayor producción de procoagulantes o de anticoagulantes y así ya ver nuestras alteraciones bioquímicas y posteriormente la génesis de nuestras patologías trombóticas. A nivel hematológico de estas neoplasias, porque esto es a nivel cáncer en general, o sea, ya hablando de cáncer en cualquier parte del cuerpo, ya hablando específicamente a nivel hematológico, vamos a ver que obviamente los porcentajes son un poquito más reducidos. La leucemia representa el 8.5%, el linfoma no Hodgkin de 6.25%, el Hodgkin 2% y un mieloma múltiple de 1.8%. Estas son algunas de las neoplasias que pueden cursar con trombocitopenia. Y el diagnóstico de esta, nuevamente, nuestras pruebas laboratoriales bioquímicas, nuestra biometría hemática completa, prótesis en sangre periférica, conteo de reticulocitos, plaquetas en citrato, todo el paquete que hemos estado viendo. Ya un poquito, dependiendo de esto, tal vez considerar realizar un aspirado de médula ósea, biopsia de tejido, que es aquí lo que conocemos biopsia de hueso, mandarlo a inmunohistoquímica, solicitar algún inmunofenotipo, citometría de flujo, hacer ya pruebas más especializadas. Así vamos a inducida por heparina tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es relativamente entre estas dos la más frecuente, representa del 10 al 30% en pacientes hospitalizados que han sido tratados con heparina. La trombocitopenia usualmente es leve, no manejamos niveles muy bajitos, dice que rara vez se presenta con un conteo menor a 100,000 plaquetas por milímetro cúbico y se presenta dentro de los 2 primeros días al inicio de tratamiento con la heparina. Normalmente la normalización de recuento de plaquetas se produce espontáneamente sin interrumpir el tratamiento en el tipo 1. En el tipo 2 ocurre con una frecuencia del 0.5 al 5% de los pacientes tratados con heparina no fraccionada. Si bien la trombocitopenia inducida por heparina puede asociarse principalmente a la administración de la heparina no fraccionada, también puede asociarse a la heparina de bajo peso molecular. Pero sin embargo, las proporciones sí son, tal vez hablando de un 3, de 3 a 1. O sea, sí, definitivamente es mucho más probable ante tratamiento con heparina no fraccionada. Bueno, de este tipo 2, después se va a aparecer después de 5 a 10 días de tratamiento, se manifiesta como una trombocitopenia, esta sí menor a 100,000 plaquetas por milímetro cúbico.
la participación del antígeno del factor plaquetario número 4, que dijimos que ¿se acuerdan en qué gránulo se producía? ¿No? Cri, cri. Creo que no. Bueno, al ratito lo vemos. Y producido a partir de los megacariocitos y liberados, además se venía en la presentación, amigos, y liberados dentro de los gránulos alfa de las plaquetas. Por eso decía que era muy importante, hablando morfológicamente, lo de la morfología de la plaqueta, los gránulos. Así. Ok, entonces aquí nada más para asignar las puntuaciones, vamos a ver las características, factores de riesgo y cómo se ha desarrollado la trombocitopenia. Por ejemplo, se va a asignar, ya si tenemos, por ejemplo, una trombocitopenia marcada, una producción menor a 150,000 por microlitro o 50 por 10 a la 9 sobre el litro, estamos hablando de un conteo de 4 puntos. Si el inicio de la caída del recuento igual de plaquetario, u otras causas de trombocitopenia, se van a dar 2 puntos a una caída de recuento plaquetario mayor al 50% o plaquetario mayor al 20%. Si este inició dentro de los 5 a 10 días o la caída de las plaquetas es menor de evolución a un día, otorgamos un punto, nuevas trombocitosis, necrosis en la piel. Un punto si la caída es de porcentaje del 30 al 50% de la cantidad plaquetaria o un plaquetaria de 10 a 19 en el conteo. Si igual tiene una consistente trombocitopenia inducida por heparina. El tratamiento en estos casos es retirar este fármaco y pueden emplearse el tratamiento con inhibidores directos de la trombina, inhibidores del factor A. Pero recordemos que si esto hablando de tipo 2, el tipo 1 no va a requerir que retiremos el medicamento y va a desaparecer dentro de las primeras horas, como lo vimos aquí. Bueno, hablando de bueno, ya concluyendo con lo que es la trombocitopenia, vamos a ver que las causas más frecuentes de nuestra trombocitopenia en el adulto mayor, uno son los fármacos. Nuevamente hay que analizar e interrogar específicamente todo lo que consumen y más porque es la población, el grupo poblacional que maneja más ingesta de fármacos. Y las enfermedades graves en la población hospitalaria y la PTI en la comunidad, que también incluso es en el adulto mayor. Se debe realizar una prueba de evaluación rápida para excluir enfermedades subyacentes graves y tratables, o sea, los trasfondos. Ya sea, compárenlos primero saber ante qué patologías son las predisponentes y también aquí excluir
La trombocitosis es el lado opuesto de lo que hemos estado hablando, es un recuento plaquetario mayor a 450,000. Es un hallazgo frecuente en pacientes hospitalizados. Estadísticamente afecta a una quinta parte de los pacientes traumatizados, un tercio de los que se encuentran en UCI. Y en la atención primaria, la trombocitosis anuncia un diagnóstico se asocia mucho a las neoplasias, en un 11,6% en los hombres, un 6,5% en las mujeres. De hecho, y bueno, vamos a clasificarla. La primera parte son la trombocitosis reactiva o secundaria. Esta se define por un recuerdo persistente de plaquetas mayor a 450 por 10 a la 9 sobre litro o por 10 a la 3 sobre microlitro. Y aquí vamos a tener que es necesario para su diagnóstico la presencia de un marcador clonal. En este caso, el más común es el JAK2. Una ausencia de BRCA-ABL en evidencia de otra neoplasia maligna mieloide. Las causas subyacentes más frecuentes son el daño tisular, ya sea por algún procedimiento quirúrgico, algún proceso infeccioso. Que se emplean en las quimioterapias. Vamos a hablar otro tipo de trombocitosis, de la trombocitosis familiar. Este tiene un patrón autosómico dominante. Este sobre todo se va a asociar a mutaciones genéticas. En uno de los marcadores que vamos a ver positivos es el JAK2. Y en este va a haber una producción excesiva de la trombopoyetina, que la trombopoyetina ya vimos que es la que nos ayuda en la diferenciación del megacariocito en la plaqueta. Entonces, si bien lo vimos en el tema anterior, un déficit de en uno nos lleva a una trombocitopenia, por ende, una mayor estimulación de esta hormona nos ayuda al aumento de en el adulto mayor. Vamos a ver que se va a relacionar mucho la mielodisplasia con sideroblastos anillados y trombocitosis. Se va a encontrar mielodisplasia con, sobre todo a nivel del 15Q, o sea, el factor Q. Y en este es importante que para nosotros realizar este diagnóstico, solicitemos un froteo en sangre periférica en busca de granulocitos y eritrocitos displásicos. Ahora, esta es otra de las más importantes, trombocitosis inducidas por fármacos. En este se observa un incremento un poquito superior al de la definición. Estamos hablando de 500 por 10 a la 9 células sobre litro. El tiempo de recuperación después de la suspensión de los fármacos es de 6,8, bueno, 2 meses. Y los fármacos más relacionados son la gemcitabina, sulfato de hierro, ciprofloxacino, piperacilina, tazobactam, ciclosporinas, metilfenidato, metrotexate, inhibidores de la tirosina y la isotretinoína. O sea, sí hay varios, pero estos son como que los más mencionados, los más relacionados. ¿Qué vamos a hacer ante una trombocitosis? Uno, primero tenemos que identificar los factores de riesgo.
Ellos son sobre todo los candidatos como más importantes para recibir la terapia citorreductora para reducir el recuento de plaquetas y dar por sí, conllevarlos a una complicación trombótica. Aquí nuestro primera línea, nuestro gold standard es la hidroxicarbamida, que antes o también se conoce como la hidroxiurea. Este es un agente citorreductor. Y bueno, como les comento, es la primera línea y es el único agente que ha demostrado reducir eventos trombóticos. Nuestra segunda línea en citorreductores es la anagrelida. Esta también nos ayuda inhibiendo la diferenciación entre los megacariocitos. Entonces, la hidroxicarbamida o la hidroxiurea es la primera línea y anagrelida la segunda línea. Aquí nuevamente nuestro algoritmo diagnóstico podemos utilizar aparte de los estudios de laboratorio que mencionamos que eran como imperativos, solicitar. También podemos considerar una biopsia de hueso, o estudios genéticos donde veamos las expresiones de los genes como el JAK2, que es uno de los principales y mayormente expuestos. Ahora, si vemos que no tiene presente esta mutación, entonces buscar alguna otra causa y podemos considerar la citorreducción. Las pruebas para mutaciones, como son el JAK2 y el MPL y la calreticulina, se realizan mediante PCR. O sea, esto ya estamos hablando de pues pruebas genéticas, ya casi hablando de medicina molecular. Y bueno, si tenemos por otro lado nuestro BRCA o ABL positivo, hay que pensar en una leucemia mieloide crónica. Si no está expresado, igual pensar en alguna otra anormalidad citogenética. En el adulto mayor, la trombocitosis inexplicada requiere una evaluación clínica cuidadosa para detectar la posibilidad de un tumor sólido subyacente. A diferencia de la trombocitopenia, la trombocitosis está pero muy relacionado con las displasias. Entonces, si por ejemplo nos llega a consulta tal vez un adulto mayor que a nivel laboratorial vemos trombocitosis y ya clínicamente tal vez nos refiere síntomas gástricos, más síntomas de o pérdida de peso. Entonces aquí hay que considerar estudios de imagen, o sea, abordarlo un poquito más por ahí para buscar alguna neoplasia a este nivel. Entonces, o sea, esto es el mismo procedimiento para cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo. Tenemos trombocitosis y tenemos este tipo de síntomas específicos, tal vez, por ejemplo, en fumadores, pérdida de peso, tiene ya el fenotipo, tiene un índice tabáquico de alto riesgo, pues hay que considerar igual imágenes, estudios de imagen en busca de neoplasias. Y así sucesivo en cada uno de los aparatos y sistemas bueno. Ahora, para el tratamiento, vamos a estratificar a los pacientes de acuerdo a su categoría de riesgo. Un riesgo bajo es una edad menor a 60 años, que no tenga antecedente de trombosis, un conteo menor a 1.5 millones por microlitro y ausencia de riesgo cardiovascular. Un riesgo intermedio, estamos hablando, bueno, que no sea ni mayor, o sea, de alto riesgo, ni de riesgo bajo. Y un alto riesgo es aquellos pacientes que tengan una edad mayor a 60, que tengan 60 años o más y que tengan una historia positiva a trombosis. O sea, estos son los de alto riesgo. Hay que tener cuidado. Entonces, en el individuo de bajo riesgo, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento es con aspirina. Esta ayuda a reducir los síntomas vasomotores y como lo vimos aquí, también ayuda a reducir los eventos trombóticos. La terapia citorreductora generalmente no es indicada, salvo que sea una trombosis refractaria. En la hidroxiurea que vimos que es un citorreductor de primera línea, se puede emplear de 500 a 1000 miligramos, o sea, 1 gramo diario. Y debe de reducir, ya una vez empleando este tratamiento, tenemos que notar una disminución del número de plaquetas con una meta de reducción menor a 400,000. Y la plaquetoféresis se ha reservado, perdón, para pacientes con trombocitosis extrema, es decir, aquí vemos un recuento plaquetario mayor a 1 millón por mililitro.
Entonces, y aquellos con complicaciones trombóticas o con hemorragias agudas, la plaquetoféresis. Y ya, bueno, eso es todo, compañeros. No sé si tengan algún comentario, duda o sugerencia. A ver, abran sus cámaras todos, porfa, y a ver, vamos a platicar. Si alguien tiene algún comentario, pregunta. No puedo. Pues yo creo que en general estuvo muy bien abordada la parte de la fisiopatología, bueno, en general el recordatorio de las plaquetas para ver cómo estamos. Pues considero que pues en general estuvo muy bien su exposición. Sí me hubiera gustado que hablaran un poquito más de la trombocitopenia por fármacos, porque en ocasiones no nada más la heparina, pues, sino abundar un poquito más, por ejemplo, el inesolid, que también es muy utilizado y nos da muy frecuentemente trombocitopenias en los pacientes. Pero en general muy bien todo y nada más que agregar. Ok, ¿alguien más? Pues tener en cuenta que, hola, buenas noches. Tener en cuenta que este padecimiento sí es una de las cosas más comunes que podemos encontrar para nuestros pacientitos adultos mayores. Ahorita de hecho en piso tenemos una pacientita que estamos abordando precisamente geriatría, la está abordando por trombocitopenia, que fue referida prácticamente por la consulta externa. Y dentro de, así como tú lo explicaste bien, se pidió prácticamente pues todo, ¿verdad? Perfil reumatológico, hubo panel viral, se le pidió también perfil TORCH, se hizo pues como tal, se le pidió todo para CUMS directo, CUMS indirecto, precisamente para ver si algún tipo de componente de autoinmunidad, precisamente que estuviera con esta señora. También se le pidió sus pruebas de funcionamiento hepático, precisamente como tú bien comentaste y tú bien lo separaste, como causa de trombocitopenia, pues está también la hepatopatía, pues como tal. Tenemos también que tener en cuenta que, de hecho, les quería platicar también de esta pacientita que pues sus plaquetas fueron bajando gradualmente. De hecho, fue algo incidental porque ella tuvo una cirugía de vesícula. Le encontraron 75,000 plaquetas, le transfundieron plaquetas y pum, volvieron a caer las plaquetas. Probablemente por un proceso precisamente autoinmune, en eso estamos viendo. Y como bien también como parte del abordaje diagnóstico, pues se está haciendo como tal una prueba terapéutica con esteroide. Hoy se inició, precisamente utilizamos la dexametasona. Y pues nada más, o sea, tener en cuenta también que nuestros pacientitos mayores, precisamente lo que comentaba la doctora Jessie, son muchos los fármacos que utilizan y también pues que tienden a causar trombocitopenia. Tenerlo mucho en cuenta, estos fármacos, y son comunes, o sea, si utilizamos tiazidas, utilizamos en los pacientitos que están también hospitalizados, vancomicina, por ejemplo, las sulfas. Entonces, el inesolid que bien dijo la doctora Jessie, entonces, tener mucho en cuenta eso, al final de cuentas, una trombocitopenia no se deja ahí nada más, no, sí, tiene bajita de las plaquetas, sino se aborda pues como tal. Muy bien. Doctor Lascano, ¿quiere platicarles algo, preguntarles algo? Era Daniela. ¿O usted? Parece fantasma, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Usted? ¿Sí? A ver, tienes tu micrófono, a ver.
¿Me preguntó algo, doctor? Sí, ¿quién estaba dando la clase? ¿Tú? Sí, yo. No, No reconoce mi voz, doctor. porque hablas muy bien, hablas ¿Mande? muy bien, hablas un poco rápido. Ay, perdón, doc. Es que como la creí muy larga, dije, ay, voy a terminar a las 10 de la noche. Sí, el tema, sí, está bien que haya resumido de esa manera, estuvo bien, pero hablas muy bien, es una característica que tiene, habla rápido, Gracias, bien, doc. sí, ajá, bien. ¿Ustedes han visto, Andrea, Jessy, no sé, Daniela, han visto el trombocitopenia inducida por heparina? Sí, y luego la confunden a veces mucho con choque séptico, entonces luego pues está complicado, ¿no? Cuando el paciente trae infección y creen que es el choque y luego le da fiebre y bajan más las plaquetas, etcétera. Ajá, ya, ¿a Sí, poco no? doctor, también en COVID, cuando pues fue así como al inicio y que a veces acababa la enoxaparina y así, sí me tocó ver que cuando se utilizaba la heparina había mayor número de pacientes que tenían o hacían trombocitopenias. Sí, Y no nos vayamos tan lejos, a final de cuentas tenemos todo un segundo piso de nefrología y pues estos pacientitos están constantemente en contacto con ese fármaco precisamente por la hemodiálisis, pues como tal. Entonces es algo muy común verlo en el hospital. muy Perdón. común. Ah, más o menos a qué día de uso de heparina Muy o de común. heparina fraccionada aparece la trombocitopenia en aquellos que lo van a hacer. Ah, ya. Era pregunta. ¿Pregunta para quién? ¿Para el que quiera responder? Claro, para todos. Bueno, pues generalmente es lo que comentaba la más común es la tipo 1 y generalmente se va a presentar en los primeros días, 3 a 5 días. Y esa es pues generalmente la que pueden presentar, pero pues solito recupera. Sí, habitualmente el tercer día. Si es después del quinto día, seguramente es otra cosa. Puede aparecer por consumo, por ejemplo, ¿no? Pero si es por el medicamento, aparece a las 72 horas, empieza a haber la caída. Y de la misma manera, suspende el medicamento y se recupera en ese mismo tiempo. Adelante, Doc. No, está bien. Ok. Pues más que nada ustedes, em, ¿qué tanto ven trombocitosis, por ejemplo? Los Pues sí es muchachos, a frecuente, ver cuánto doctor, han en visto. los pacientes como mencionaba Yair, en los pacientes también que viven con enfermedad renal crónica, están los dos extremos, ¿no? Que hacen trombocitopenias o también trombocitosis, es más frecuente, bueno, sí me ha tocado verlo más en ellos. Ajá. ¿Quién más? De los pacientes que han visto con trombocitosis, ¿cuál ha sido la causa más frecuente? Ya sé que está muy frecuente, pero bueno, es importante para... ¿Qué es más Reac- frecuente? reac- A ver, Reactiva, doctor. A mí me ha tocado ver trombocitosis reactiva más que nada, sobre todo los pacientitos de traumatología, en donde constantemente, bueno, los pasan, digamos, o también, por ejemplo, los pacientitos que pasan a lavado quirúrgico de alguna extremidad, suelen hacer trombocitosis reactiva precisamente por eso. ¿y alguna forma de diferenciarlos entre una reactiva y una esencial o verdadera que dicen los hematólogos? ¿Una trombocitosis verdadera? ¿Es a partir de cuánto? ¿De nivel de plaquetas? Ándenles, que ya tengo sueño. Es bien raro que una reactiva supere 800,000. Es bien raro.
¿sí? Entonces, de 800,000 para arriba, con más posibilidades va a ser la idiopática esencial o alguna otra causa de tipo mieloide. Abajo de 800 siempre podemos tener la duda de si es reactiva o no. Acuérdense que en las anemias, especialmente en las de tipo crónico, podemos tener durante un buen tiempo también elevación de las plaquetas. Quizás se refieren con que han visto muchas, por ejemplo, los pacientes de mato. Pero una trombocitosis real debe de superar 800. Y arriba de 1,000,000, todas van a ser siempre mielógenas, todas. Ujú. Siempre que vean trombocitosis, sobre todo en mayores de 70, búsquenle neoplasia a como dé lugar, ¿no? A menos que tengan otra causa evidente ahí por ahí, ¿no? De las que mencionaron. Pero la neoplasia es muy frecuente. La neoplasia es muy frecuente y a veces pasa, a veces es un dato inicial importante. Nada más está la trombocitosis. No tiene ninguna otra alteración, nada más trombocitosis. Igual, caray, ¿no? A ver, otra pregunta. A ver, hablaron por ahí de Kuhn. Sí, ¿verdad? Alguien estaba, y también en la clase de Kuhn directo y Kuhn indirecto. A ver, ¿quién quiere comentar qué tipo de Kuhn pides al laboratorio? Claro, en este caso de que estamos hablando de trombocitopenia. ¿Qué Kuhn quiere? ¿Directo o indirecto? ¿Ninguno? ¿No quiere ningún Kuhn? A ver, contéstame, a ver, Gana, ¿tú qué Kuhn pides habitualmente? ¿Qué Pedimos tipo? el directo, Doc. Directo. A ver, Kenia, Pues el directo, que puede detectar los anticuerpos que están unidos a la superficie. si estás pensando en enfermedad autoinmune, trombocitopenia y esto, entonces puedes pedir el Kuhn directo. Ujú. El Kuhn indirecto, si estuvieras rotando, ¿por dónde habitualmente lo piden? A ver, En por, pediatría. En Oncología. pediatría. por la toco, ¿no? Sí. Ujú. Entonces ahí sí pides Kuhn indirecto, ¿no? Sobre todo cuando tienes mamá RH negativo, ¿no? Dices, a ver qué va a pasar con el niño cuando estás en neonato, ¿no? Tampoco no. Digo, ¿me preparo o no me preparo? Bien, habitualmente piden Kuhn directo, ¿no? Sí, en este caso, ¿cierto? Bien, ok. Bueno, yo creo que quizá quedaron algunas dudas, pero vale la pena revisarlas después, como quieran, ¿no? Ya sea en casos clínicos o, no sé, como ustedes gusten. Ustedes me comentan, nos Sí, comentan. doctor. Ahí está César también. Ahí está Sí, César. está Cesarín. Ajá. ¿Qué dices, mi Cesarín? Le toca comentar a César, le toca comentar, porque él ha visto mucho COVID. Seguramente ha visto trombocitosis, trombocitopenia, ahí en terapia. Sí, Doc, bueno, por procesos infecciosos nos ha tocado ver pues tanto trombocitopenia como trombocitosis, o sea, también me ha tocado mucho. La mayoría pues es por proceso infeccioso y bueno, también yo creo que en estos últimos meses me ha tocado ver también trombocitopenias, bueno, pancitopenias por deficiencia de vitamina B12 en pacientes. Entonces, pues yo creo que sí, eh, y en adultos mayores sobre todo. Entonces, muy pocos me ha tocado, sí, con trombocitosis por arriba de 1000, como comentaba el doctor Márquez,
De hecho, pocos. O sea, yo creo que sí he visto bueno, en la residencia y ahorita cuando mucho 3. Pero no me ha tocado así, bueno, de alguna otra, la mayoría pues los trata hemato y de hecho así con hidroxiurea, pues es lo que les ponen, ¿no? Pero más las trombocitosis por procesos infecciosos, la mayoría. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Que el comité de hematología, por ejemplo, a veces tenemos trombocitopenias de 130, 140,000 y todo. Entonces, bueno, comenta el comité que hay que tener como mucha importancia cuando son por debajo de 100,000. Cuando son entre 100,000 y 150,000, la verdad, sí, pues hay que igual vigilarlas, pero aquellas que hay que tener como una mayor vigilancia, aquellas que están por debajo de 100,000. Pues me pareció bien la clase, doc. Me pareció bien. Y bueno, pues un poco larga, pero muy bien. Ok, entonces, vámonos acá. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Que descansen. Gracias. Gracias, Adiós, Cesarina. Adiós, mi doctor. doc. Bye. Bye.